Entonces, un poco la idea que tengo al presentar esta, este tema de exposición, que como bien se adelantaba, creo que es muy relevante para conocer qué se puede hacer a partir de los estándares que tenemos en materia de derechos humanos. Nuestros países, tanto México como en mi caso Perú, pues por supuesto están y son parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y creo que eso es muy relevante porque actualmente nos encontramos en una situación de pandemia. De hecho, habíamos vivido algunas situaciones por países, pero realmente esa es una situación que ocurre hacia todo el mundo y que creo que ha presentado un desafío para los estados constitucionales de derecho que precisamente integran la región del sistema interamericano. Entonces, creo que estos son los momentos en los que realmente se puede medir y se puede mirar qué tan maduras son nuestras democracias y cómo es que las instituciones que por años también hemos entendido que se encuentran y necesitan mayor fortalecimiento, de pronto a partir de la pandemia pareciera una radiografía en relación a cuáles son estos derechos que siempre se han señalado como que deben ser fortalecidos, por poner dos ejemplos, la educación y también el derecho a la salud, y cómo es que en nuestros países se ha desbordado precisamente las instituciones encargadas de dar estos servicios públicos. Entonces, creo que la pandemia, dando esa radiografía, va a permitir a los tomadores de decisión pues poder mirar y decir, miren, esto puede repetirse de aquí a 100 años o de aquí a un año o meses. Entonces, ¿cómo es que debemos prepararnos para afrontarlo? Y creo que un buen indicador y una buena guía es lo que tenemos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pues antes de eso, y como me presentaban, yo soy peruana, y creo que es importante también contarles qué ha pasado en mi país. Tenemos cifras diversas, pero en Latinoamérica nosotros somos el segundo país después de Brasil que tiene un mayor número de personas contagiadas del COVID. Entonces, estas son cifras que han ido variando y de hecho tengo tres cifras como para ver cómo ha ido creciendo. En relación a, por ejemplo, esto fue del día 22, en el que habían 260.000, casi 270.000 casos confirmados de COVID. Luego, el 26, un par de días después, ya había subido la cifra, unos 12.000 o 13.000 contagiados, pues en el lapso de 3 o 4 días. Y la cifra de hoy tenemos 285.213 personas contagiadas por COVID. Entonces, creo que es interesante, además de que son números como tal, que permiten guiar una política pública, pues definitivamente son personas, son historias, son precisamente proyectos de vida que se han visto alterados, en algunos casos lamentablemente interrumpidos, precisamente por esta pandemia, pero más allá de la pandemia también que todo el mundo atraviesa, pues de pronto también es cómo nuestras instituciones están respondiendo. Entonces, actualmente en Perú, el día de hoy, porque esa es la cifra de hoy, tenemos 9.677 fallecidos, que lamentablemente pues son parte de las personas que no pudieron sobrevivir a pesar del tratamiento que se empezó a dar. También tenemos pues cantidades en relación a los hospitalizados, también tenemos obviamente un número de personas que han dado negativo, que son 1.394.000 personas que han dado negativo, pero creo que esta radiografía es importante para analizar también qué es lo que los estados pueden hacer. Así como es en el caso de Perú, estoy segura que ustedes también tienen las cifras de México y entonces hay lugares en los que se concentra más, ¿cierto? Y por eso este es el mapa de mi país, el mapa de Perú. Si nos acercamos un poco, pues veremos que Lima, que es la ciudad donde yo me encuentro, que además de ello es la capital de Perú, pues tiene el mayor número de contagiados. Estas son cifras en relación a un par de días atrás, cuando hicieron esta infografía, y actualmente nos encontramos en el día 107 de la declaratoria del estado de emergencia en mi país. Entonces, han ido pasando cosas que quisiera contextualizarlas pues para que entendamos un poco también cómo se vive y se atraviesa por el país y también porque obviamente los estándares del derecho internacional de los derechos humanos son muy relevantes, pero creo que en la medida en que tengan la posibilidad de ser aterrizados y que tengan la
llegar a personas y materializarlo en ello, pues serán muchísimo más útiles. En ese sentido, pues en mi país se concentra en la capital, que es el mayor número, y se mantiene de esa manera, y también las ciudades que están hacia el norte. Entonces, en mi país, y como se regula en el caso desde la Constitución, pues la declaratoria de estado de emergencia ha salido por un decreto supremo y entonces la Constitución establece 60 días para la declaratoria del estado de emergencia. En este caso, como les decía, nos encontramos en el día 107, con lo cual ha habido otra renovación a partir de otros decretos. Al inicio, pues empezamos con la declaratoria un poco en relación a 15 días. De pronto dijimos el 15 de marzo al 30 de marzo va a ser el estado de emergencia, el aislamiento obligatorio, en nuestro caso tenemos a la policía y a las Fuerzas Armadas en la calle, y entonces fue una situación bastante perturbante, digo, para mí, por ejemplo, que yo no había visto quizá en la época de dictadura o en la época del conflicto armado, pues no había visto la presencia de militares y policías en la calle, en este caso sí, y pues fue un aislamiento obligatorio. Entonces, pues se declaró el estado de emergencia sanitaria, que todavía está declarado hasta septiembre, pero el estado de emergencia como tal, pues ha sido, iba a terminar el día de hoy, justo el 30 de junio, y se ha prorrogado hasta finales del julio. Pero como estamos haciendo el tema de la reactivación, un poco lo que está pasando en México con los semáforos que están yendo por etapas, nosotros también estamos en esta etapa, se supone que mañana va a empezar la etapa 3 de la reactivación económica, han empezado a abrir centros comerciales, restaurantes y demás, pero también, por ejemplo, otras cosas como es el caso de la educación, los colegios y las universidades se han virtualizado. Entonces, y en este contexto, ya un poco desde la lógica de qué es lo que pasa en mi país, para que también puedan compararlo con lo que pasa en México y las diversas medidas que se han ido adoptando, si nosotros lo miramos en perspectiva de derechos humanos, realmente todo es una materialización de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, es así que nosotros encontramos y nos preguntamos, ¿verdad? Derechos humanos en pandemia. ¿Cómo es esto? O sea, estamos en una situación, es una, de hecho, situación de normalidad constitucional, está regulada por la constitución de nuestros países, el estado de emergencia, pero nos ponemos a pensar, ¿qué derechos humanos? O sea, si en una situación de normalidad, pues encontramos que se violan muchísimos derechos y vemos situaciones, sobre todo en la calle, en las cuales se violan constantemente los derechos de las personas, nos preguntamos, ¿cómo así? Entonces, creo que es posible y cómo se pueden cumplir estas recomendaciones de los órganos del derecho internacional de los derechos humanos cuando a la vez hay limitaciones de derecho. En el caso específico de Perú, volviendo un poco a mi mapa, pues lo que ha hecho el Estado es decir, a ver, ¿dónde son las zonas de mayor riesgo? Las que están aquí. Entonces, en estas zonas de mayor riesgo vamos a permanecer en un horario restringido, en un estado de emergencia de aislamiento obligatorio. Pero, por ejemplo, otras ciudades como Lima, a pesar de que tiene el mayor número de contagiados, en temas de proporción de la población, digamos que ha decidido que nosotros ahora ya no tenemos aislamiento obligatorio, sino distanciamiento obligatorio. Entonces, digamos que va cambiando un poco la lógica constitucional. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? Pues un poco para introducir, de hecho, me parece muy interesante pensar y partir de la idea de qué es lo que se ha hecho previamente, y pues entendemos que hay diversos sistemas en materia de derechos humanos. Entonces, existe el Sistema Universal de Derechos Humanos, cuya organización internacional precisamente es la Organización de Naciones Unidas, pero existen sistemas regionales que responden a la ubicación geográfica propiamente en la que se encuentran países. En ese sentido, pues tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tenemos otros sistemas que son el europeo o el africano. En el caso en particular de México y de Perú, pues nos encontramos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
En ese sentido, pues vamos a mirar que además de ello, y creo que es relevante mencionarlo, pues nos encontramos, además del sistema interamericano como tal, pues pensar a ver qué son o qué es el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si pensamos en esa lógica, pues nos vamos a dar cuenta que el sistema interamericano de protección de derechos humanos responde a una especialidad del derecho, que es el derecho internacional de los derechos humanos, una especialidad del derecho internacional público, pero que tiene dos características muy relevantes. La primera de ellas es la complementariedad y la segunda es la subsidiariedad. Entonces, como ustedes conocen, pues la Corte Interamericana en sendos pronunciamientos ha hablado sobre todo sobre el espíritu del sistema subsidiario, es decir, ¿quiénes son los que se comprometen a cumplir obligaciones internacionales para respetar los derechos humanos a través del Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos? Pues el Estado. Entonces, ¿quién tiene que proteger primero? Precisamente debe proteger los derechos y cumplir sus obligaciones el Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que primero se deberá agotar los recursos internos, se deberá acudir a las instancias nacionales creadas para proteger estos derechos y que efectivamente protejan los derechos que se reclamen como violados. Y si es que no se obtiene la tutela de derecho a nivel nacional, se podrá acudir a los órganos del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si no me dan la razón, yo acudo a estos órganos, no. Porque precisamente los abogados y las abogadas defenderemos una postura y alguien será vencedor en el proceso y alguien no. Entonces, no es quién tiene la razón y quién no, sino es si es que no se da la tutela de derecho. En ese sentido, la subsidiariedad pues va a garantizar que los procesos primero lleguen ante los órganos nacionales y propiamente se puedan solucionar. Yo considero que los órganos del derecho internacional de los derechos humanos tienen una vocación no de permanencia en el tiempo, sino, como decía la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso de las medidas afirmativas para determinados grupos históricamente vulnerados, yo creo que decían las medidas afirmativas, las cuotas de género, por ejemplo, son medidas temporales hasta que esta situación que no es igual, que no es equitativa, se pueda nivelar y a partir de ello dejen de existir. Lo mismo ocurre desde mi lógica respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Esos órganos a los cuales se puede acudir para obtener justicia, pues deberían dejar de existir en la medida en que los estados sean capaces de poder respetar y garantizar sus obligaciones internacionales. Puede ser que por ahí hayan personas que estén pensando, bueno, pero ¿eso cuándo va a ocurrir? Y precisamente existen estos órganos porque los estados no tutelan, no respetan sus obligaciones internacionales. Puede ser que eso sea actualmente, pero en la medida en que un estado y que los estados se consolidan como ello, como democracia, como estados constitucionales de derecho, la mirada no está solamente pues en la parte institucional, en la parte adjetiva de la Constitución, cómo va a ser propiamente la parte estructural del Estado, sino que también está la mirada en la persona. Por ejemplo, el artículo 1 de mi Constitución, de la Constitución vigente de 1993, dice que el objetivo, este fin supremo del Estado, es la defensa de la persona humana y su dignidad. Entonces, tiene una mirada, por ejemplo, la Constitución peruana respecto a que deben ser todos sus órganos enfocados para garantizar los derechos de las personas. Y en ese sentido, pues la subsidiariedad se justifica en ello. Y efectivamente la complementariedad va a permitir que las normas del derecho internacional de los derechos humanos permitan nutrir las normas nacionales. Pero en igual sentido, puede ser que haya normas en el derecho nacional que se tengan que nutrir desde el derecho internacional y el derecho internacional se nutra de estas normas nacionales. ¿Qué quiere decir? Pues como la mirada es la persona y un principio de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos es el principio pro persona, entonces se tendrá que buscar cuál es esa interpretación más favorable a la situación de la persona. Y en ese sentido, pues podrá ser la norma nacional perfectamente o podrá ser la norma internacional.
creo que, pues realmente México tiene muchísima experiencia en el sistema interamericano y precisamente la jurisprudencia de la Corte también ha ido orientando cuál es la interpretación que se debe dar. En el caso de Perú, pues somos uno de los países que lamentablemente tiene mayores sentencias condenatorias respecto a y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo lamentablemente en el sentido de que hay historias y hay personas que han sido afectadas en sus derechos, pero desde un punto de vista netamente jurídico, también le puede dar herramientas a mi país y a los países de la región de cómo se deben implementar estas obligaciones internacionales y a partir de ello, pues otorgar la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, este acceso a la justicia es elemental y me complace muchísimo este evento, pues que tiene esta lógica de unir a la academia y también a los órganos tomadores de decisión, porque precisamente y es esta relación que yo creo que es elemental, porque va a permitir nutrir de uno y a otro porque precisamente estas obligaciones internacionales solamente yo creo que tendrán sentido en la medida en que una persona o un grupo de personas sienta que efectivamente se tutelan sus derechos. Y puede parecer un poco utópico en el sentido de que es un mundo ideal, pero definitivamente el derecho está partiendo y parte de lo que debe ser. O sea, no son normas de ser, sino es un debe ser de esta manera. En ese sentido, pues el derecho internacional de los derechos humanos también, y viene como a complementar. Entonces, depende de las constituciones de cada país, pero digamos, la constitución y la interpretación de la constitución se hace a la luz de los tratados en materia de derechos humanos y de la jurisprudencia de estos órganos. No solamente la jurisprudencia como caso, sino, por ejemplo, veremos que en el caso de la pandemia, además, también hay muchas recomendaciones que específicamente le empieza a dar indicaciones de cómo debe adoptar e incorporar las decisiones que se tomen en atención a sus obligaciones internacionales. Entonces, estas obligaciones internacionales que menciono, pues son estas de respeto y de garantía. En ese sentido, las obligaciones internacionales de respeto y de garantía pues se encuentran en la mayoría de tratados en materia de derechos humanos. La podemos encontrar desde la Convención Americana, que es la que nos vincula, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y entonces encontramos que nosotros decimos, a ver, respeto y garantía. ¿Qué significa respeto y qué significa esta garantía? Pues el respeto normalmente se vinculaba con un no hacer. Ok, a ver, para yo respetar la vida, ¿qué tengo que hacer? No matar. Y de pronto, para respetar el derecho a la libertad de expresión, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues no censurarte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que parecía y qué es lo que en relación a eso, qué es lo que en relación a eso podría ocurrir? Pues miren, no solamente la vida se puede violar en relación a si es que por ejemplo, se asesina a una persona, ¿verdad? Sino cómo es que además se puede violar la vida, y la Corte lo ha dicho muy bien desde el caso Villagrán Morales, que precisamente analizaba la situación de unos niños en la calle. Entonces, ¿cómo? Además, pues, ¿qué pasa si yo no mato a una persona? Perfecto, estoy respetando la vida, pero si además ello no garantizo, es decir, no adopto y no le ofrezco a la persona todas las condiciones que necesita para que su vida y pueda tener un proyecto de vida digno, ¿eso del derecho a la vida se estará garantizando? Pues no. Entonces es un hacer y un no hacer. Es decir, se tiene que poner en la medida de todos, en la medida del Estado, y creo que esta frase que está en la presentación me gusta muchísimo, porque dice, ¿no? O sea, los estados deben organizar todo su aparato gubernamental para adoptar las disposiciones asumidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, es organizar realmente todo el aparato gubernamental. Y cuando hablamos de esta obligación particularmente, se relaciona con otra muy interesante, que creo que, por ejemplo, en el caso mexicano tiene muchísimo sentido en base a la jurisprudencia de la Corte. Porque dice, a ver, ¿cómo yo articulo todo mi aparato gubernamental? Una forma es incorporar las obligaciones internacionales a mi derecho nacional.
Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo una obligación que me dice, a ver, a todas las mujeres con discapacidad se les debe permitir el voto y que este voto sea accesible? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso, tengo que dar una medida pues, que tenga esta naturaleza para las personas con discapacidad. Una acción que va a tener esta lógica de las medidas afirmativas o los ajustes razonables en el caso de discapacidad. Entonces, perfecto. Si yo le tengo que asegurar el derecho a la votación y tengo esta obligación internacional, y de pronto a nivel nacional no lo tengo incorporado como un derecho y no tengo tampoco reglamentado. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que mi derecho nacional sería incompatible con el derecho internacional. ¿Qué debería hacer? Pues en la lógica de la obligación de garantía, articular mis normas nacionales y en este caso sería adoptar una norma. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una norma que es incompatible, totalmente incompatible, de cabo a rabo, tiene precisamente la incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos? Pues en ese caso tendré que derogarla. Y en cambio, ¿qué pasa si es una norma que parte de esta norma es incompatible? Les pongo un ejemplo en el caso peruano. Teníamos, y bueno, tenemos un código civil que es bastante antiguo, y entonces ahí se señalaba en respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, se mencionaba que se las debía interdictar, es decir, se le tenía que nombrar un curador y la persona dejaba de tener su capacidad de ejercicio. Entonces, ¿cuál era el problema respecto a ello? Pues que les quitaba la vida independiente y hay toda una perspectiva de discapacidad, por ejemplo, en el caso respecto a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hizo Perú? Pues luego de un realmente fue bastante largo este debate y este proceso, hace 2 años se modificó el Código Civil y se suprimieron estas normas relacionadas a la interdicción de las personas con discapacidad. Entonces, en este caso no hizo falta llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pudo haber llegado el caso? Podría haber sido. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que articular, adecuar todo su aparato gubernamental para cumplir sus obligaciones internacionales. Pero sí, otros organismos de derecho internacional y nacional, pues reclamaban este ajuste respecto a la normativa nacional. Entonces, estas obligaciones, pues van a permitir afrontar y que no sea solo un discurso bonito, de derechos humanos, de derecho internacional, porque a veces cuando pensamos en esto decimos, claro, bueno, qué lindo hablar desde Estados Unidos, qué lindo hablar desde Suiza, donde están Naciones Unidas, de Nueva York también, y qué bonito hablar desde Costa Rica, porque digamos, lo vemos desde una perspectiva que son órganos y son países ajenos a nuestra realidad. Sin embargo, precisamente por ello, es que estas obligaciones tienen que materializarse en el derecho nacional para que así tengan sentido. Para que cuando hablemos de derechos humanos, como seguramente pasa en su país y pasa en el mío, de pronto en las calles dicen, eso no existe. ¿Quiénes tienen derechos humanos? Solo es un grupo privilegiado. En cambio, realmente la vocación de los derechos humanos es ser universal, inalienable, inherente a la persona humana respecto a su dignidad. Y ese discurso respecto a los derechos humanos, por supuesto, es elemental y es muy importante, pues, tener la lógica de la dignidad de la persona. Pero además de ello, creo que es una cosa muy interesante cómo se compatibilizan y cómo conversan con los órganos del derecho internacional de los derechos humanos, porque ellos son los que van a guiar determinadas situaciones. Si queremos saber qué hacer en el caso, por ejemplo, de pueblos indígenas, pues vamos a encontrar, hablando ya de nuestro sistema interamericano, una relatoría que específicamente va a hablar de estos derechos. Entonces va a permitir a los tomadores de decisiones orientar su trabajo. Es así que voy a hablar un poco de la SACROI, que es esta sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada de la Comisión Interamericana, pero para ello quería hacer también una parte introductoria respecto a qué es el sistema interamericano, pero también específicamente entender cómo es que funcionan estos niveles y estas características. Entonces, en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, son 35 Estados miembros. De esos 35 Estados miembros que tenemos en un primer momento, pues tenemos a 25 estados que han ratificado o han adherido a la Convención Americana. Entonces, son 25 de los 35
quienes están comprometidos por la Convención Americana, por sus obligaciones internacionales. La Convención Americana, pues, es un documento internacional que tiene una antigüedad en el sistema. Fue adoptada en el 69, pero solamente 9 años después se pudo entrar y se pudo alcanzar el número de firmas de estados para que entrara en vigor. Entonces, a partir de 1978, la Convención Americana entra en vigor para el sistema interamericano. ¿Qué trajo de novedoso este tratado precisamente? Pues la instalación propiamente y que se conformara la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de eso existía la Comisión Interamericana, pero la Corte Interamericana se incorpora a partir de la Convención Americana. Aquí en la diapositiva pues pueden ver el número y el detalle de los estados. Para el caso en concreto de nuestra conversación, pues es relevante mencionar que tanto Perú como México son parte de este sistema y de la Convención. Pero entonces a veces se escuchan muchas críticas, no sé cómo será en México, por lo que he conversado con algunos amigos de México, pues esta crítica es un poco común en el sistema, y de pronto dices, ya, ok, pero ¿por qué tenemos que obligar a los estados? ¿Dónde está la soberanía de los estados? Y creo que las personas que quizá piensan de esa manera, quizá tengan una perspectiva un poco no tan amplia, en el sentido de que obviamente los estados soberanamente se hacen parte de los tratados en materia de derechos humanos. Es casi como un contrato. ¿Cuál es un requisito de validez para un contrato? Pues la manifestación de voluntad. Entonces, si no existe esa manifestación de voluntad por parte de los estados de manera soberana, pues propiamente no serían parte de estas obligaciones internacionales. Entonces, decíamos que son 35 estados de la OEA, 25 estados que han ratificado, han firmado o han adherido, dependiendo del momento, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y finalmente llegamos a un tercer nivel de protección, como les voy a explicar en un siguiente cuadro, que son 20 estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué significa eso? Que han aceptado que la Corte Interamericana, a través de su competencia jurisdiccional, su competencia como órgano propiamente procesal, pues pueda conocer las peticiones respecto a su estado. Entonces, aquí se detalla. Entonces, un poco mirar la doble estructura significa entender, a ver, ¿cuáles son los órganos en materia de derechos humanos? La Comisión y la Corte. Entonces, la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues es ese primer órgano al cual deben acudir todos los estados, entonces, o todos los peticionarios. ¿Por qué? Porque precisamente es básicamente este órgano que va a recibir y va a ser ese primer filtro para que los casos ante el sistema interamericano luego puedan pasar por las etapas procesales y finalmente se llegue ante la Corte Interamericana. Entonces, por poner un número y de los informes anuales de la Comisión, pues vemos que cerca de 15.000, 20.000 casos anualmente recibe la Comisión. Es decir, 20.000 peticiones, 20.000 historias, 20.000 casos que se presentan para que lo pueda conocer la Comisión Interamericana y se espera que llegue ante la Corte Interamericana. Entonces, ¿cuál es esto y por qué creo que es relevante mencionarlo? Porque es una etapa procesal, o sea, en el sistema interamericano, en el sistema de Naciones Unidas y en todos los sistemas, pues tienen un espíritu respecto a la parte procesal. Entonces, en la parte procesal entenderemos que el rol de la comisión es recibir los casos, pero luego de ello, por supuesto, tener una etapa en la que se mira el tema de forma, los informes de admisibilidad, y luego hay un análisis de fondo. Luego de estas etapas procesales, se llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la comisión presenta el caso ante la Corte. Muchas veces, como abogadas, abogados, decimos, ok, vámonos ante la Corte Interamericana, pero definitivamente primero se debe llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agotar los recursos internos, como les decía, eso se justifica en la subsidiariedad del sistema interamericano, y propiamente sobre ello es importante pensar y decir, a ver, luego de agotar y de que se lleva toda la etapa ante la Comisión, recién estos casos llegarán ante la Corte. ¿Y cuántos casos creen que llegan ante la Corte? De estos 20.000 que inician. O sea, anualmente llegan 20.000 ante la Comisión,
¿Y cuántos casos llegarán ante la Corte? No significa, ojo, que solamente de los 20.000 hay un filtro tan pequeñito, pero como que es el tiempo y la cantidad que se va procesando y la carga procesal que tiene. La Corte, por ejemplo, recibe 30 casos, 35, 40 casos anualmente. Entonces la comisión le presenta el caso ante la Corte y de pronto, a partir de eso, viene la Corte Interamericana nuevamente a partir de esta naturaleza contenciosa, el análisis propiamente del caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la comisión y la corte? Lo vamos a mirar un poquito, pero un poco aterrizando a la doble estructura, la comisión y la corte. Estos órganos son independientes, de hecho incluso quedan en diferentes países. La Comisión Interamericana se encuentra dentro de la sede de la OEA en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. En el caso de la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica, que es la capital de, como podremos acompañarme en esa idea, de Costa Rica. Entonces, los casos se analizan primero en la comisión, se presentan ante la Corte, pero ¿en base a qué? Pues en las obligaciones internacionales que los estados soberanamente han decidido precisamente respecto de las cuales ser parte. Entonces, un primer nivel, y es un poco lo que pongo aquí, son todos los estados miembros de la OEA. Entonces, en el sentido de que son todos los estados miembros de la OEA, ¿cuántos serían? Pues 35, como les mencionaba en un inicio. Ahí es Estados Unidos de América, por supuesto, sí. Se encuentra ahí también Cuba, también. Venezuela, también. Son los 35 estados que conforman la Organización de los Estados Americanos. Ese es el primer nivel de protección. ¿Con qué respecto a qué tratados y a cuál es ese análisis jurídico que va a tener la Comisión Interamericana, que es la que recibe el caso? Pues va a ser no sobre la Convención Americana, sino sobre la Declaración Americana, precisamente que va a ser este primer órgano, este primer tratado en materia de derechos humanos, que va a tener los derechos de las personas del continente americano. Históricamente, si regresamos hasta ese momento, pues en 1948, en mayo de 1948, fue emitida la Declaración Americana. En diciembre del mismo año fue emitida la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, si miramos un poco en nuestro sistema interamericano, históricamente, nuestro documento internacional salió antes de la Declaración Universal. Entonces, todos los estados, sea Estados Unidos de América, por ejemplo, sea Venezuela, pues están vinculados en materia de derechos humanos por la Declaración Americana. Ok, si hay estados que han decidido dar un siguiente paso, pasar a otro nivel, y de pronto querer tener más obligaciones y tener pues, el mayor detalle respecto a cómo van a ser sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues encontraremos que precisamente son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de la región, como de manera ilustrativa únicamente he traído aquí. Entonces, en el caso de otros estados que decidan ser parte de otras obligaciones del sistema interamericano, primero será la Convención Americana y los otros tratados. La Convención tiene protocolos y hay diversos tratados muy interesantes en el sistema. Será un siguiente paso. ¿Y cuál es el tercer paso de vinculatoriedad? Pues un estado que ratifique la Convención Americana, pero que no acepte la competencia contenciosa de la Corte, pues el caso se quedará en comisión. ¿Y cuál es la diferencia? Que la comisión da recomendaciones. Es decir, hace un análisis de forma, un análisis de fondo, hay audiencias, hay escritos, todo un proceso muy interesante, pero luego de ello tiene un informe que primero le emite al Estado y le dice, ok, Perú, mira, tenemos este caso, esta situación, y hemos decidido dar las siguientes recomendaciones. Tú las puedes adoptar, tú las vas a adoptar, por ejemplo, te doy 3 meses. Ok, en 3 meses tienes que hacer, en el ejemplo de la mujer, por ejemplo, con discapacidad que no podía votar, de pronto, ¿cuál sería una medida para reparar esa situación? Pues que se adopte una ley o se reglamente cómo específicamente se podría permitir el acceso al ejercicio de este derecho político de las personas con discapacidad. Entonces,
Si es que dentro del plazo el Estado ha logrado implementar las recomendaciones, el caso de la comisión se queda en comisión, además, y se da pues precisamente por cumplido el informe. Se hace público y demás. Si es que el caso y estas recomendaciones no son adoptadas por el Estado, ¿qué es lo que puede hacer la comisión? Pues si es un Estado que únicamente ha ratificado la Convención Americana, pero no ha aceptado que la Corte conozca su caso, pues el caso queda en comisión, porque soberanamente el Estado tiene que hacerse parte de la Corte. Si por el contrario el Estado ha decidido ser parte de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, entonces la comisión le presenta el caso a la Corte Interamericana. Entonces, esos son como los tres niveles. Todos los estados miembros de la OEA vinculados por la Declaración Americana, los estados que han ratificado la Convención Americana, la Comisión conocerá hasta la etapa de fondo respecto a las obligaciones que tenga el Estado sobre la Declaración, la Convención y otros tratados como estos, que son algunos de los principales, y si es que el Estado ha aceptado que su caso pueda ser presentado ante la Corte, pues estará en el tercer nivel de protección de derechos humanos. De hecho, incluso la Convención Americana, como un dato curioso, dentro del artículo 45, pues dice, ok, a ver, tú, Estado, ¿también quieres que otro Estado de la región pueda presentar un caso respecto a una violación que ocurre dentro de tu jurisdicción? Si el Estado acepta, entonces se puede presentar un caso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la Corte ve casos de Estado contra Estado? No. De pronto México ve que en Perú hay una situación respecto a las mujeres con discapacidad y sus derechos políticos. Entonces México decide presentar el caso de Juanita Pérez, por ejemplo, siendo esta persona con discapacidad, contra Perú. México no interviene en el proceso, o sea, no es una parte del proceso, sino que México presenta el caso respecto de Perú. Solamente esos son los estados que han aceptado esta cláusula particular. En el caso peruano, hemos aceptado esa cláusula y de hecho eso justifica precisamente la parte procesal que hemos tenido ante la Corte, entonces, y ante la Comisión, claro. Entonces, nosotros sí nos encontramos como vinculados en todos esos sentidos, como Estado. Y otra cosa respecto a este punto que me parece importante resaltar es que en el sistema interamericano pues vemos, ¿no? Hay obligaciones generales de respeto, de garantía, de adoptar las normas en el derecho interno, de no discriminar, pero esas son obligaciones generales. ¿Cuáles son las obligaciones particulares? Pues las obligaciones particulares son respecto a grupos especialmente vulnerables. ¿Y por qué esto es importante en la lógica de la pandemia? Porque toda esa introducción me va a permitir analizar y aterrizar en las medidas adoptadas en el sistema interamericano. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque no sé si ustedes se han fijado respecto a las normas que yo mencioné en mi país y que puede ser lo que está pasando también en México, pues las normas son generales. Por ejemplo, el estado de emergencia, general, obviamente, pero además, por ejemplo, dice el aislamiento obligatorio. Es decir, en un inicio, como les digo, remontándonos a la quincena de marzo, que es cuando empezó aquí el estado de emergencia, entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos dijeron, a ver, tú no puedes salir de tu casa. No puedes salir, salvo que tengas que ir al supermercado, a un tema médico, a la farmacia, y se acabó. O sea, si tienes que ir a trabajar, tienes que tener un permiso de trabajo. Si precisamente por el trabajo tienes que conducir, tienes que tener un permiso. Si es que vas a usar el transporte público, tienes que andar con tu permiso. O sea, tienes que tener, y se reducen todos los servicios esenciales. Los que están en la primera línea, médicos, fuerzas armadas, policía, pero también, por supuesto, las personas que se encargan de la limpieza de la ciudad, del transporte público. Entonces, se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo. Entonces, ¿qué pasa en ese primer momento? Pues que en general ninguna persona podía salir salvo que estuviera en el grupo de los trabajos esenciales o, por ejemplo, tuviera que ir al supermercado o tuviera que, por ejemplo, ir a un hospital. Pero además de eso, pues el uso de la mascarilla, portar el documento nacional de identidad antes de este estado de emergencia. Si es que por ejemplo, un policía me detenía a mí y me decía su DNI, yo tengo el derecho de no enseñarle mi DNI. Y alguien me dirá, ¿por qué? Porque es parte de las garantías que tengo y la protección constitucional que tengo. Entonces, de hecho, hay jurisprudencia en ese sentido, que es bien interesante. El día de hoy, en un estado de emergencia, yo no puedo
hacer eso. De hecho, hay una multa si es que me niego a enseñar mi DNI. Entonces, eso es de manera general, ok. Pero de pronto salió cuando se dieron estas medidas y dijeron de pronto, a ver, respecto a las personas con discapacidad, de pronto se pusieron las organizaciones de la sociedad civil particularmente que ven estos temas, dijeron, pero mira, por ejemplo, las personas dentro del espectro autista no pueden salir solas. O sea, porque la norma era que podía salir una persona por el grupo familiar. Entonces, si la persona con espectro autista sale sola, pues podría incluso poner en peligro su integridad o su vida. Entonces tendría que salir de dos. Y empezaron a salir y la policía o las Fuerzas Armadas los regresaban y empezó a haber todo un problema porque como la norma había sido general, no se habían puesto a pensar que eso era precisamente un ajuste razonable que se tenía que hacer para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué generó eso? Pues tuvo que haber una regulación posterior en la que se dijo, ok, sí, esto es para todos, pero en el caso de las personas con discapacidad, precisamente por la discapacidad, necesitan salir, no para pasear, no por un tema de diversión, sino porque necesitan, y es parte del espectro autista. Entonces, eso es una manifestación también de que estas obligaciones internacionales, y no todo se debe regular de manera muy general, sino que tiene que ser aterrizado a las situaciones particulares. Por eso es que normalmente las obligaciones particulares son estas vinculadas respecto a los grupos especialmente vulnerables. Entonces, vemos aquí que hay muchísimos tratados en el sistema interamericano, hay unos muy interesantes como el de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, por ejemplo México y Perú, pero también, por ejemplo, tenemos otros que están buscando que se entre en vigor, como por ejemplo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. En el caso peruano, por ejemplo, les decía que de una u otra manera ya no estamos tan encerrados, el horario también ha ido variando, de hecho los domingos, por ejemplo, aquí no podíamos salir, a partir de este domingo que viene, sí se va a poder salir. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, respecto a los niños menores de 14 años y las personas mayores de 65 años? Según el decreto, ellos tampoco pueden salir, ellos siguen en ese aislamiento obligatorio. Y obviamente una persona de 65 años es una persona joven, pero como se ha demostrado que el virus tiene un grado mayor de mortalidad para esta población, entonces se ha decidido reducir la exposición. Entonces, vemos que, y estas normas tienen el sentido en el sistema interamericano en particular del que estamos hablando. Sistema interamericano, comisión, corte, son estos órganos. La comisión es esta de aquí, ustedes tienen representantes, yo tengo también una representante que es Julissa Mantilla, la comisionada peruana, y en el caso de la Corte es esta de aquí. En el caso peruano no tenemos una representación dentro de los jueces y juezas. En el caso de ustedes sí, que es precisamente, bueno, el juez, pero también el profesor Eduardo Ferrer MacGregor. Y entonces estos son los jueces y la jueza de la Corte, que de hecho la jueza es la presidenta actualmente. Entonces, un poco estas funciones que son de protección y promoción, pero que también van a tener sentido en relación a la pandemia. Como mencionaba precisamente el magistrado Rigoberto, pues la Comisión Interamericana no ha sido ajena y el sistema interamericano en general no ha sido ajeno a lo que ocurre en la pandemia. Yo les mencionaba que se ha conformado una SACROI, pero según la información pues, que se tiene propiamente del sistema, estas son algunas de las resoluciones y veremos cómo es que estas obligaciones generales tienen un particular impacto y una mirada especial a cuando hablamos de obligaciones particulares. Entonces, en el caso en específico, pues vemos que primero la comisión y a partir de sus relatorías, yo les decía, y esta es la integración de la comisión, pues cada comisionado preside una o más relatorías o grupos especiales de trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, es un problema en la región las personas privadas de la libertad, de hecho que lo es. Entonces, ¿qué hay? Hay una relatoría respecto a los derechos de las personas privadas de la libertad. Hay una relatoría especial sobre la libertad de expresión. Hay, por ejemplo, la Redesca, que es precisamente esta relatoría de derechos económicos, sociales y culturales, que en este contexto de pandemia ha tenido un rol muy interesante.
Entonces, estos son como las fechas y los momentos, pero además de las fechas, creo que es interesante analizar cómo es que se han empezado a integrar y hay un estándar. Entonces, si yo soy tomadora de decisión en mi país, puedo recurrir al estándar del sistema interamericano para que estas medidas no sean incompatibles. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, ok, pero nos encontramos en una pandemia. En esta época aún subsisten las obligaciones internacionales. Y entonces yo esperaría que la respuesta fuera sí, porque precisamente subsisten en la medida en que estas obligaciones nos vinculan. Por supuesto, además, porque estas obligaciones no solamente es si el caso puede llegar ante la Corte o no, sino es que estas obligaciones van a permitir que tengan este sentido de complementariedad, de complementar, qué es lo que está haciendo precisamente los órganos nacionales. Entonces, a partir de eso y de estas perspectivas que se empezaron a analizar, pues como mencionaba también, como digo, y me pareció muy interesante respecto a la introducción de este conversatorio, pues es que se empezó a formar, por ejemplo, la SACROI, que es esta sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada ante la crisis de la pandemia. Entonces, a partir de la SACROI, que preside precisamente el presidente de la Comisión Interamericana, se han empezado a mirar, a ver, ¿cómo afecta la libertad de expresión? ¿Cómo afecta los derechos de las personas migrantes? ¿Cómo afecta los derechos de la comunidad LGTBI? Entonces, es así como por fecha se puede mirar cómo hasta el 10 de abril se empezaron a emitir pronunciamientos que empezaron a buscar un poco ese análisis respecto a lo que ocurría. Pero ya el 10 de abril de este año se emitió esa resolución que mencionaba precisamente el magistrado, que es a partir de la cual se determina y se dice, ok, ¿cómo vamos a analizar la pandemia y los derechos humanos en las Américas? Entonces, es interesante porque la comisión dice, ok, esta es una situación que hace muchísimo tiempo, y como sabemos, y se habla muchísimo en medios, que la pandemia, una pandemia de esta magnitud, fue hace como 100 años, y precisamente permitió y tenía otra lógica, era otro mundo. Entonces, la comisión dice, ok, esta es una situación que no ocurría hace muchísimos años, que es una situación que los estados, muchísimos que se están consolidando en democracias, de pronto empieza a trastabillar esas instituciones. Por otro lado, hay estados que ya vivían en crisis y de pronto no pueden afrontar una pandemia. ¿Qué pasa en los casos o los países en los que sus instituciones de salud, por ejemplo, ya estaban resquebrajadas y que no tienen la posibilidad de afrontar esta situación? Entonces, sí es verdad, entendemos que es una situación como muy difícil, pero no por ello los estados quedan eximidos de sus obligaciones internacionales. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales, no sé cómo los miren ustedes, pero normalmente cuando los enseñan dicen, a ver, hay derechos de primera generación, de segunda generación, tercera generación, y hay autores que ya están en la séptima generación quizá, pero de manera muy tradicional se considera como la primera generación, la segunda generación y la tercera. Entonces, en la primera generación estamos acostumbrados a hablar de los derechos civiles y políticos. Hablemos de la vida, la integridad, la libertad de expresión y todos estos derechos que tradicionalmente pues hemos tenido y entendemos desde la primera generación. La segunda generación, al ser los derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales en este caso, que es como ahora se está uniendo, pues tenemos la idea de que son el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho, por ejemplo, a poder estudiar, el derecho a poderme propiamente, por ejemplo, tener la posibilidad de cuando trabajo un sueldo justo y demás. Entonces, todos estos derechos, que son los de ESCA, en este momento respecto al derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, como por ejemplo describe mi Constitución, entonces, estos derechos son vistos un poco como en segunda etapa, como segunda generación. ¿Esto es así? Quiero ser empática al decir que no, porque por supuesto responden a determinados contextos históricos respecto también a qué es lo que pasaba en el mundo en esos momentos, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es un antes y un después en cómo es que se ven los derechos de las personas, entonces, claro, los derechos económicos, sociales y culturales también fueron
incorporados por los estados a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que demoró un poco más que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en entrar en vigor. ¿Por qué? Pues por diversos elementos y diversas situaciones que ocurrían en el mundo, pero un análisis que siempre se hace es, a ver, para yo tener un acceso universal a la salud, ¿qué tengo que hacer? Puedes tener un desembolso económico. O sea, no es solamente decir respeto la vida y no mato a alguien, sino que también le doy, por ejemplo, el derecho a la salud. Entonces, es una garantía, es que articular todo mi aparato gubernamental. Entonces, eso va a requerir un presupuesto. Entonces, de una u otra manera, estos DESCA son relacionados al presupuesto. Y ese presupuesto que en mi país y en nuestros países ocurre muchísimo esta idea de que no se tiene este presupuesto para poder implementar y garantizar en igual manera en como los estados se han comprometido. En ese sentido, pues, la comisión parte y dice, ok, sí, pero tus DESCA o los DESCA son derechos que tú sí o sí debes garantizar y mayor aún, o más aún, en relación a los contextos de pandemia. Eso es una cosa muy importante. Pero en esta situación de pandemia, pues de pronto te dice, no solamente son los DESCA en general, sino, por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Cómo son tus instituciones de salud pública? Tienes los requisitos, tienes los implementos, capacitas a tus médicos, les das los elementos de bioseguridad, o son acaso situaciones en las que los médicos se tienen que comprar sus requerimientos de salud, tienen que comprarse todos los elementos de salubridad y de bioseguridad. En mi país, lamentablemente, es ese segundo extremo. O sea, el día de hoy vemos muchísimo cómo es que los médicos, las enfermeras, los técnicos, incluso el personal de limpieza en los medios de salud, pues propiamente de su iniciativa, es que ellos tratan de atender y tratan de subsistir y se ve que ellos están en la primera línea, no solamente en la primera línea atendiendo esta situación, sino que además son muchísimos los contagiados, las Fuerzas Armadas, la policía que cumple una labor muy importante en estos contextos de emergencia. Vemos como muchísimas personas se enferman y adquieren este virus e incluso lamentablemente fallecen. Entonces yo creo que esta situación es bastante alarmante y que un poco la lógica del estándar del sistema interamericano te dice, tú lo tienes que garantizar, pero además de garantizarlo de manera general, como es esta obligación, pues tienes la obligación reforzada de garantizar precisamente estos derechos en situaciones de particular vulnerabilidad. Es decir, habrán personas que puedan pagar un sistema privado de salud que el día de hoy en mi país también está colapsado y muy afectado. Han habido muchas cosas que a lo mejor han llegado en noticias respecto al sistema de salud privado. Desde, pues, por ejemplo, el tema de que si una pastilla costaba, por decir algo, $1, de pronto ellos cobraban $30. Una pastilla que costaba $1. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si yo quiero ir a una farmacia ahora y comprar una pastilla, un paracetamol, que, por ejemplo, para el resfriado y los dolores, de pronto no la encuentro o la encuentro muy cara. Entonces, eso también tiene el Estado pues que garantizar y supervisar. O sea, en este caso no habla, obviamente, la teoría, la comisión, de estatizar, de que todo sea del Estado, y tampoco porque hemos visto en las experiencias del sistema que esas experiencias y este tipo de actos no suelen traer buenos resultados, sino que en este caso en particular dice, tú como Estado debes regular. Por ejemplo, en Perú ahorita se está supervisando esta cobra de $1 a 30, por poner el ejemplo en monedas, y entonces está a partir de los órganos que regulan y que supervisan, pues viendo, ok, ¿por qué estás haciendo esto? Y tiene que haber un análisis y una justificación. Pero además de eso, las personas especialmente vulnerables. ¿Qué hay de las personas que necesitan el acceso a los retrovirales, por ejemplo? ¿Qué hay de las personas que tienen un tratamiento respecto a, por ejemplo, el cáncer? Estas personas se han visto más afectadas porque ellas necesitan ese tratamiento, pero si van al tratamiento se exponen a la salud y exponen su salud. Entonces, las personas pobres o extremadamente pobres, las personas que si no comen precisamente están en esa situación de desnutrición que puede afectar su salud, su integridad e incluso su vida. Entonces, por eso es que le dice, ok, ¿cómo es que tú debes afrontar a estas personas? Por otro lado, también te dice, ok, sí la salud física, es cierto, pero ¿qué hay de la salud mental?
En mi país en un inicio no se hablaba tanto de la salud mental. Las primeras medidas no iban dirigidas a esto. El día de hoy sí, y vemos más espacios, por ejemplo, las universidades, la universidad que yo trabajo, el área psicológica atiende, así como ahora estamos conversando por Zoom, atiende esas llamadas y esa atención a la salud mental. Luego, una cosa importante que yo creo que en nuestro contexto la comisión decide reforzar es, ok, estás en un estado de excepción, llama el estado de emergencia, por ejemplo, en Perú se llama estado de emergencia, pero es un estado de excepción, es un estado de anormalidad constitucional. Ok, ¿eso significa que tú debes desconocer todos los derechos? ¿Significa que tú tienes como este abuso para incumplir las libertades fundamentales? No, pues propiamente lo mismo. Tu ejercicio de poder está limitado, por supuesto, y como les mencionaba, la primera vez que yo salí, cuando recién estábamos en marzo y tuve que ir al supermercado, de pronto a mí me pareció muy chocante ver a las Fuerzas Armadas y a la policía. Yo valoro muchísimo el trabajo que hacen estos agentes del Estado, porque precisamente tienen un rol muy importante en una sociedad y en un Estado democrático. Pero es cierto que es como una situación chocante verlos y conocer y pensar, ok, yo he escuchado muchísimo que de pronto me pueden detener, y si me detienen, y si afecta mi libertad, y si afectan mis otros derechos, y por lo menos yo he vivido esa primera vez con esa idea en la cabeza de qué podría pasar. De pronto dije, ok, pero si hay una norma que te dice que tengo que hacer con mascarilla, tengo que hacer esto y lo otro, y no la estoy incumpliendo, pues no me podrían detener simplemente por detenerme, porque eso sería un uso abusivo del derecho. Eso mismo que parece tan simple en relación a lo que me pasó a mí, que a lo mejor les ha pasado a ustedes, pues también lo refuerza la SACROI y la comisión. Y le dice, ok, sí, recuerda que vivimos en un Estado de derecho, en un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, tú tienes límites. El ejercicio de tu fuerza no puede ser propiamente ilimitado, sino que tú tienes que tener estas restricciones como la excepción. ¿Cómo pasa precisamente en otras situaciones en las que estas medidas, que son estos usos de la fuerza, de pronto pueden ser excesivos? Y entonces, ¿qué va a comprometer a la larga tu responsabilidad internacional? Además, en los grupos de especial vulnerabilidad, por ejemplo, ¿cómo tú, desde el gobierno local, regional o central, en mi caso no somos un país federal, entonces esta es la distribución del Estado, ¿cómo podemos ayudar? Por ejemplo, una cosa que me pareció interesante, que yo digo, cuando la adoptan, no es que necesariamente dicen, es que esta es la materialización de mi obligación de garantía de derechos humanos. O sea, no lo dicen tan así, pero si uno lo mira un poquito con esta lógica de derechos humanos que yo creo que es transversal al derecho, entonces dices, mira, por ejemplo, en mi país hay una práctica muy común en octubre, que son las corridas de toro. Seguramente ustedes también las conocen, y entonces hay un movimiento a favor, hay un movimiento en contra. Recientemente el Tribunal Constitucional peruano dijo que, porque tenemos una ley que impide el maltrato animal, entonces respecto a esta ley, pues y no quisieron, presentaron un proceso de inconstitucionalidad, y entonces le dijeron al tribunal, cuando llegó al tribunal, propiamente el análisis en audiencia, se ha escuchado que se llamaron pues a partes también de la sociedad civil, y ellos decían, entonces, ¿por qué este es un maltrato animal y debe ser una práctica que se elimine? En este caso en particular, en este contexto actual que se vio en mi país, antes de la pandemia, claro, dijo el tribunal que era parte de las tradiciones y la cultura. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que tenemos una plaza, que es la Plaza de Hacho. En esta Plaza de Hacho, pues tenemos que tradicionalmente en octubre está esta feria, y la gente compra pues las entradas, vienen personas del extranjero, de Perú, es una fiesta, entonces es una tradición que se celebra en ese momento. Entonces, ¿pero qué pasó con la Plaza de Hacho antes? Pues está en desuso, salvo situaciones muy específicas. ¿Qué hizo el alcalde de mi ciudad, que es Lima? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, mira, esta es la Plaza de Hacho, genial, pero ahora va a ser la plaza de todos. Entonces, ¿qué hizo? Pues en esta plaza, en ese momento que no hay corridas, pues ha llevado a todas las personas en situación de calle, que están en especial vulnerabilidad, les ha pasado los test, les ha dado como el acondicionamiento,
les ha dado básicamente cama, un lugar para estar propiamente en la plaza, y entonces se ha garantizado como su integridad y su salud. Esta es una medida que ha adoptado el gobierno local en este caso en particular. Eso es un reflejo de las obligaciones internacionales, es un reflejo del Estado constitucional de derecho. De igual manera, por eso es que la Comisión llama y dice, ok, tú tienes que darle esta particular mirada a las personas con discapacidad, a las personas en situación en calle, a las personas afrodescendientes. Ellos no atraviesan la pandemia igual que otra población que no tenga esta condición particular que lo hace más vulnerable. Entonces, creo que eso es muy interesante porque también debe garantizar, por ejemplo, el derecho y el ejercicio propiamente de la libertad de expresión, la transparencia en las compras públicas. Por ejemplo, en mi país tenemos una mayor cantidad de pruebas rápidas, a diferencia de las moleculares. Entonces, hubo mucha discusión de cuáles eran las pruebas, por qué habían costado tanto, y entonces uno dirá ya, ¿y eso qué tiene que ver con derechos humanos? De nuevo, los derechos humanos son transversales. Entonces, eso tiene que ver con la transparencia y cómo el Estado debe tener, en la medida de toda la inversión que está haciendo, pues adoptar las mejores herramientas para poder detectar y proteger el derecho a la salud. Entonces, eso también es una materialización de las obligaciones internacionales y un poco en esa línea de lo que llama la Comisión. La cooperación internacional y propiamente las buenas prácticas, por supuesto, son indispensables. Creo que entre México, Perú, Colombia y otros países de la región, también las autoridades conversan y creo que es importante eso en esa materia. Luego le dice, ok, a ver, si tenemos estos principios generales, esas obligaciones internacionales generales, entonces tú las deberás adecuar, las deberás ajustar para que en este contexto de pandemia no pierdan sentido. Y por supuesto, respecto a los DESCA, que la Comisión creo que en esta resolución pues es muy enfática respecto a la bioseguridad, a la salud, el derecho al trabajo, por ejemplo, cómo es que no te pueden despedir simplemente porque nos encontramos en pandemia, sino que tiene que haber definitivamente una justificación, tiene que haber un respaldo, y es muy difícil, y probablemente algunas personas que me están escuchando me digan, claro, pero ¿cómo lo materializamos? Y eso es definitivamente un trabajo muy complejo porque tenemos la obligación internacional, pero al mismo tiempo tenemos personas, como ha pasado aquí, que si no salían a trabajar, pues no tenían la posibilidad de poder subsistir. Mi país dio 4 bonos para 4 diferentes grupos poblacionales, pero esos bonos no han sido suficientes. De hecho, también compartimos esa característica, mucha informalidad. La informalidad hace que de pronto estaban cerrados todos los malls y todos los centros comerciales y en la esquina había una persona vendiendo gel antibacterial. De pronto en la otra esquina había otra persona que vendía tal cosa y sin las medidas de seguridad. Entonces, esta informalidad hace que las políticas públicas que se quieran adoptar tener la perspectiva de derechos humanos no sean como tal. Y también algo importante es un llamado y dice, ok, no solamente hablamos pues de las obligaciones que tiene el Estado y el Estado, ok, nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos dar? ¿Las empresas no tienen acaso un papel para contribuir para el respeto de los derechos humanos? Por supuesto que sí. Entonces, en miras al desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, también tienen que tener esta perspectiva para que ejecuten y se llegue a esta implementación. Los estados de excepción terminan siendo pues una situación, como le dice su nombre, en la que si estas es y también lo garantizar su salud. Y otro día estaba viendo un sería esta ficción en la que nos encontramos y decimos, a ver, en este caso en particular son personas mayores, sí, pero ya están limitadas, es decir, se las debe encerrar así como así, se debe simplemente suprimir de su presencia, pues definitivamente que no. O sea, y las personas mayores, y creo que esa lógica
un momento, me parece que se me ha interrumpido la presentación, ahorita vuelve, me estoy reconectando, pero básicamente decía, ¿no? Las mayores sí, pero todas estamos encaminadas a eso. O sea, todas las personas no vamos a ser jóvenes eternamente. Entonces, esa mirada de que todos caminamos hacia la vejez es importante materializarla incluso en estos contextos de pandemia. Y bueno, sinceramente, son estas recomendaciones y yo creo que han permitido el avance para otras medidas que se han ido adoptando para las personas migrantes y creo que aquí se puede como materializar, como vemos a partir del 10 de abril, de pronto se adopta esta resolución. A ver, en el caso en específico, no solamente decir en específico, a ver, somos personas en situación irregular, entonces condición irregular, migratoria. Pero definitivamente eso no significará que ellos tengan o que el Estado tenga la posibilidad de poder silenciar y de poder suprimir sus derechos, ¿no? Que tendrán que haber procesos de acompañamiento precisamente estos procesos de acompañamiento que permitan, pues, que la persona migrante tampoco sea afectada en sus derechos, a pesar y teniendo en cuenta su condición irregular. Entonces, creo que, por ejemplo, esos llamados son importantes. También, por ejemplo, respecto a la libertad de expresión, el acceso a la información, las personas LGTBI, los niños, las niñas, por ejemplo, también un poco en la lógica de, a ver, fallece un familiar, definitivamente es una situación muy triste, muy dura, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? También tener protocolos al momento en el que se tengan que, por ejemplo, los ritos funerarios. Entonces, aquí, por ejemplo, una recomendación era, ok, todo tiene que ser incinerado. De pronto nos dimos cuenta que siendo la capital teníamos muy poquitos centros de incineración y demasiada demanda, porque además de las personas que fallecen propiamente por COVID, hay otras personas que fallecen por otros motivos. Entonces, se han tenido que ir cambiando los ritos, o por ejemplo, antes pues uno tenía un velorio y un funeral y dependiendo de la costumbre podía durar hasta días. El día de hoy pues ya no es así. Muchas personas han fallecido en este contexto y no se ha podido celebrar o no se ha podido conmemorar a la persona a través de estos ritos porque precisamente se pretende preservar la salud. Y en ese sentido, la labor de los defensores y los defensores de derechos humanos elemental. La comisión lo resalta muchísimo, por ejemplo, el 5 de mayo de este año, pues diciendo, ok, miren, en este caso en particular, los defensores y los defensores de derechos humanos, pues ellos van a tener el rol de poner el ojo público precisamente y podrán decir, ok, ¿qué situaciones irregulares son incompatibles con los derechos humanos? Poner precisamente en efectos se pueda tener los derechos. Y creo que nosotros como diversos, a diversas partes o órganos del derecho, estamos vinculados a estos sistemas de protección de derechos humanos, como es el sistema regional, ¿verdad?
Me parece que he tenido una pequeña conexión. Les agradecería si me pudieran confirmar si se me escucha, por favor. Sí, maestra, sí creo que ha habido espacios en donde ¿Sí? como que la señal de internet ha fallado un poquito. Ahorita le estamos escuchando bien, pero sí hubo ciertos detallitos hace un momento. No quise interrumpirle para no cortar su ponencia. Para. Ok, perdón. Lo que pasa es que sí, como que se ha puesto un poquito lento el internet, creo que es por la hora. Y también, bueno, ya el internet ya quiere decirme que debo ir terminando. Perdón, en verdad, justo ahorita que vi que se me desconectó. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí, maestra, ahorita le escuchamos muy bien, no se preocupe. La verdad que todo lo que nos está comentando es importante y creo que la mayoría de los que estamos acá estamos sumamente agradecidos con su participación. Adelante, maestra, no se preocupe. Ok, ya con esto termino. Entonces, para ya poder dar pase por ahí, vi una pregunta respecto a derechos humanos, pero si se me entrecortaran, me avisas, por favor, para yo poder mirar a ver si es que puedo cambiar de señal. Entonces, como les decía, esto es un poco la lógica en materia de derechos humanos, pero de la Comisión Interamericana. Entonces, ¿qué ha pasado con este otro órgano? Como han visto, bastante activa a partir de esta sacro de coordinación pues, e integrada de la Comisión Interamericana. Y creo que es fundamental. O sea, la Comisión Interamericana no es pues un órgano que no tenga un carácter decisivo, sino que en materia jurisprudencial pues es el que es un tribunal. En cambio, en la lógica de la Comisión Interamericana, pues ha tenido muchísima actividad tratando de construir y alimentar el estándar, no necesariamente un caso en específico que se haya presentado, sino que es a partir de lo que se empieza a construir y decir, a ver, ya sabemos qué es la libertad de expresión. La expresión se debe garantizar en la pandemia. Particulares, pues van a permitir que no solo quede pues en palabras, sino que quede y se aterrice propiamente. ¿Sí? Quizá, a ver, sí, un segundito, creería que el tema de que estoy compartiendo la pantalla, voy a probar dejar de compartir y yo creería que podría arreglarse. A ver, un segundo. Si es que... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, se escucha un poco mejor. ¿Sí me escuchas mejor? Se escucha un poquito entrecortado todavía. No sé si usted nos escucha bien. Sí, yo sí te escucho bien, pero ahí yo creo que se me ha... ¿Perdón? Yo creo que ahí ya, maestra, creo que ahí ya se escucha un poco mejor. No te llego a escuchar. ¿Me alcanza a escuchar ahorita? Creo que ahí se escucha bastante bien ya. Ya, perfecto. Ok, solo con esto termino. Justo le tomé una foto por si pasó esto. Ok, entonces, la Corte Interamericana, como decía, a partir de este rol que tiene, perdón que sea una captura, sino que la saqué ahorita justo, pues la Corte Interamericana lo que ha hecho es, a ver, la comisión lo ha hecho a partir del estándar que se tiene que construir, perfecto. Pero, ¿qué es lo que la Corte Interamericana debe además garantizar? Pues debe hacer lo siguiente, y dice, a ver,
A partir del estándar de la comisión ya tenemos una claridad respecto a ciertos grupos especialmente vulnerables y demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre respecto a la Corte? Pues la Corte ha tenido la oportunidad de conocer una medida, en un proceso por lo menos de lo que sería una medida provisional, y ha dictado una medida urgente. Entonces, ¿qué es una medida urgente un poco en la lógica procesal? Es que pues la Comisión y la Corte tienen la posibilidad de adoptar medidas que garanticen como la ejecución, la protección de los derechos cuando esté en peligro propiamente y potencialmente sean casos que lleguen ante el sistema interamericano. Entonces, la Comisión adopta unas medidas que se llaman medidas cautelares y la Corte adopta otras que se llaman medidas provisionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues por un lado el órgano que le emite, por otro que la medida provisional, nuevamente en la lógica de que la Corte es un tribunal, pues tiene un carácter un poco de mayor vinculatoriedad y también tiene un estándar un poco más elevado. No solamente es la urgencia, sino pedirá una extrema urgencia y permitirá pues eso de pronto va a permitir que la adopción de la medida provisional pues garantice un poco ese principio que en el derecho nacional también vemos, que a lo mejor me suena que es el Fomus Bonus Juris, en relación a, ok, respecto a la apariencia de derecho, yo voy a adoptar estas medidas. ¿Por qué la apariencia del derecho? Porque de pronto te dice, pues mira, la extrema gravedad de este caso, la urgencia y la irreparabilidad del posible daño, entonces hace que yo adopte esta medida que va a permitir garantizar que eventualmente este caso llegue ante el sistema interamericano. Imagínense que hablamos de pena de muerte. De pronto se ejecuta la pena de muerte, el caso llega, y si bien es cierto, se podría declarar que el Estado es responsable internacionalmente, ¿qué hacemos si la la pena de muerte ya fue adoptada? Pues no se podrá revivir a la persona. Entonces, por eso es que la Corte y la Comisión tienen estos mecanismos. En este caso en particular, el 9 de abril de este año, pues la Corte tuvo la oportunidad de conocer una medida provisional, un pedido de medida provisional respecto a un caso que había decidido hace 10 años. Hace 10 años, la Corte emitió una sentencia respecto al caso del señor Vélez Lor contra Panamá. El señor Vélez Lor tenía la nacionalidad ecuatoriana y vivía en Panamá. Fue detenido porque se le vinculó con la comisión de determinados delitos y se inició el proceso administrativo para que se le devolviera a su país. ¿Ok? Entonces, mientras él fue detenido, pues se le trasladó a estos centros de detención para este tipo de personas que cometían, que estaban en esa situación como la de él. Entonces, en este caso, la medida o el lugar, uno de estos lugares fue La Peñita. Entonces, cuando la Corte Interamericana hace 10 años analizó y dijo, a ver, ¿qué es lo que hay respecto a las personas privadas de la libertad en situación irregular migratoria o por ejemplo, como en el caso del señor Vélez Lor, que son migrantes y están atravesando un proceso penal, ¿qué es lo que hay? Pues de pronto dijeron, las condiciones de La Peñita no son las adecuadas, el hacinamiento, el tema de la falta de salud, el acceso a determinados derechos, pues incumplían las obligaciones internacionales y le dijo, ¿sabes, Ecuador? Yo, como una medida de reparación, te ordeno que mejores estas condiciones, que adoptes tal cual y cual medida un poco destinada a la libertad, pero también a estos DESC. Entonces, 10 años después, se presenta esta solicitud de medidas provisionales que, por un tema procesal, concluyen medidas urgentes. ¿Por qué? Porque la Corte no estaba en pleno, es un órgano que no es permanente, sino que se reúne en los periodos ordinarios y extraordinarios, y entonces la presidenta, Elizabeth Odio Sarricente, decidió adoptar estas medidas urgentes y después se someterá a la aceptación de los otros magistrados. Entonces, le y la integridad personal. Y por otro lado, tema interamericano. Maestra, creo que estamos teniendo, perdón, interrupción otra vez como que se vaya la señal un poquito. Uy, a ver. Ahí le escuchamos ya, ahí le escuchamos ya.
escuchan? Sí, sí. Ok, entonces decía que en el caso en específico de las medidas que se pidieron, entonces, como les decía, la comisión y la corte para asegurar el proceso y asegurar los derechos, entonces pueden adoptar estas medidas provisionales en el caso de la corte. Pide que esta situación sea de extrema urgencia, extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que a 10 años la Corte, en el análisis de Vélez Lor, el señor Vélez Lor, que era de nacionalidad ecuatoriana y que fue detenido precisamente en una cárcel en Panamá, bueno, no en una cárcel, en un centro de detención de Panamá. Entonces, la Corte dijo, ok, mira, estas condiciones que tú tienes no garantizan la vida, la integridad, la salud de estas personas migrantes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorarlas de tal y cual manera, y era un poco la lógica de la libertad, pero sobre todo los derechos de ESC. En ese sentido, la Corte, 10 años después, vuelve a conocer esta petición respecto a medidas penales, ya no del señor Vélez Lor, ojo, sino era respecto a las personas que están en este centro de detención, La Peñita, y que en el contexto del COVID están siendo particularmente afectadas. ¿Qué duda cabe que en nuestra región las personas privadas de la libertad también sufren precisamente por la pandemia y son focos infecciosos las cárceles y los lugares de detención? Entonces, la Corte, a partir de estas medidas urgentes, pues le ha ordenado a Panamá y le ordenó que precisamente pudiera informar a la Corte y decir, ok, ¿cómo ha mejorado las condiciones de La Peñita para que sea compatible con sus obligaciones internacionales? Entonces, esta es la primera resolución por parte del sistema interamericano a partir de situaciones en específico. No es lo que ocurre en el caso de La Peñita. Como les decía, las resoluciones de la Comisión son como el estándar general, pero la Corte ya ha tenido la oportunidad en esta medida de urgencia respecto a el caso Vélez Lor, que se conoció hace 10 años, pero que las medidas propiamente de detención en La Peñita no han mejorado. Y en el contexto de pandemia, pues resulta mucho más grave. Entonces, creo que esto es, y para no abusar pues, de la gentileza y la cordial también invitación que me respecto a cómo es que el sistema interamericano de derechos humanos ha venido afrontando la pandemia, pero eso sí, claro, a partir de entender qué es derecho internacional de los derechos humanos, como complementario subsidiario, así como también la idea de sus obligaciones generales, genial, pero también la lógica y el énfasis en la particularidad, que como hemos visto en contextos de pandemia es muy necesaria, no solo para, por ejemplo, personas con discapacidad, como yo puse el ejemplo, sino también para todos los grupos especialmente vulnerables que son afectados, por ejemplo, mujeres y la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar en contextos de pandemia se ha elevado muchísimo, por ejemplo, en mi país, y también eso es un poco pensar en derechos humanos, cómo se pueden garantizar y articular precisamente estos órganos. Entonces, y eso obviamente de la mano con la breve, o por lo menos intenté que fuera breve, radiografía y respecto a cuáles son las medidas que ha adoptado eh, propiamente la Comisión y las recomendaciones que ha dado el Estado, como Perú y como México, que son parte del sistema interamericano, para que las medidas que adopte sean compatibles de manera general con los estados de emergencia y excepción en materia de derechos humanos, pero por supuesto también en casos específicos, como también lo hizo la Corte ahora en el caso de las personas de la libertad. Entonces, con ello, pues, quería atenta, por ahí vi un par de preguntas por el chat, y si alguien también, pues, quisiera hacerme alguna pregunta, encantadísima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Alexandra Cabrera Sánchez. Sí, tenemos por aquí una pregunta, me gustaría que ponérsela a exponer. Dice,
Ángel Rodríguez Méndez. Muchas felicidades, doctora Alexandra, por compartir excelente disertación. Dos cuestiones. Primera, ¿cuál es su opinión en relación a la siguiente afirmación? Los derechos humanos son campos de acción y no son absolutos. Esa es la primera pregunta que nos hace Ángel Rodríguez Méndez. Ok, Edith, gracias. Definitivamente creo que cuando hablamos de derechos humanos, y por eso decía que un poco en el discurso de derechos humanos que existe en nuestra región, a veces es un poco duro poder compatibilizar y decir, ok, ¿cómo se van a poder adoptar esas obligaciones, esos compromisos internacionales, si es que, pues, en la vida real, en la vida cotidiana, vemos que no existen y que lamentablemente no todas las personas tenemos acceso a los mismos derechos. Entonces, definitivamente creo que sí, y por eso es que creería que va encaminado un poco en esa lógica de los campos de acción, o sea, como que se puede hacer definitivamente, pero que ello no generaría de todas maneras una obligación efectiva. Por eso creo que, por lo menos creo, que va en esa línea de campos de acción, como lo negociable, ¿verdad? Y no son absolutos. Pero yo considero, y claro, también partiendo desde la teoría del derecho constitucional y de los derechos humanos, claro, los derechos no son absolutos, partamos de ahí. El derecho a la vida se puede restringir, dependerá de qué es lo que cada estado decida dentro de su jurisdicción. Por poner un ejemplo, en Perú se permite la pena de muerte, pero por un tema normativo de una constitución que salió luego de la otra y se modificaron los tipos, y ya éramos parte de la Convención Americana, no se ejecuta, pero está regulada la pena de muerte, por ejemplo, en mi país. Esa es una limitación de la vida. O sea, siendo el derecho a la vida como lo pensamos lo más absoluto, de pronto eso es una limitación. Otra es, por ejemplo, si se permite, por ejemplo, la eutanasia, por poner dos ejemplos. La vida se puede limitar la libertad de expresión, por supuesto. O sea, el día de hoy vemos en redes y decimos, a ver, yo voy a decir que tal funcionario público hizo tal por cual. Ok, un momento, la libertad de expresión sí es la piedra angular de la democracia, pero no por ello deja de ser un derecho que se puede limitar. Entonces, habrán las responsabilidades ulteriores, las consecuencias que se puedan tener según lo que está regulado. Entonces, yo sí considero que los derechos humanos no son absolutos, porque precisamente si leemos incluso las obligaciones internacionales lo dicen, los propios tratados, dicen cómo se va a limitar los derechos y se abre ese campo, pero los límites tienen que seguir determinado estándar, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de legalidad tiene que estar regulado, o sea, tiene que decirse específicamente cómo se va a limitar. Eso es una cosa, tiene que ser anterior. O sea, la limitación no puede ser posterior. De pronto, hoy vi que cometieron el delito A y entonces se me ocurre regular y aplico la pena de muerte para el delito A, sobre todo en el derecho penal, que no tiene esta lógica, sobre todo. Entonces, digamos que la limitación también tiene que tener estas características, y claro, por eso digo, yo sí creo que no son absolutos, mejor, pero que a partir de ello eso no significa pues que se permite un abuso, o que son simplemente como que ideitas en el espacio que uno tiene que decir, y que uno dice, ok, esos son como, bueno, es tu opinión, es mi opinión, pero no tiene este carácter vinculante. Entonces yo creo que más que absoluto o no absoluto, un poco el debate podría ser si es vinculante o no es vinculante. Y si esa es la pregunta, yo creo que sí, sí es vinculante, porque como explicaba, los estados soberanamente se hacen parte de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Muchas gracias, maestra Alexandra. Y la segunda cuestión nos dice, ¿cuáles son los mecanismos en su país para garantizar los derechos humanos de las personas mayores de 60 años? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante y que creo que en este contexto particularmente tiene como una relevancia importante, porque como decía, por ejemplo, las personas mayores a 65 años, o sea, todas las personas hemos sido limitadas en nuestros derechos. Pero además de eso, las personas mayores de 65, que es lo que decretó mi estado, pues
mayores de 65, por ejemplo, no pueden ir a mercados o a centros de abastecimiento donde hay muchísimas personas. No pueden, por ejemplo, ahora que ya estamos como saliendo la mayoría, ellos no pueden salir, y los menores de 14 años. Entonces, ahí alguien podría decir, oye, pero están afectando mi derecho. Por ejemplo, si yo estaba trabajando, tengo 65 años, soy una persona joven, soy una persona activa, bien preparada, tengo un cargo, y de pronto por esto yo ya no puedo regresar a trabajar. Cuando se reactive mi trabajo, yo ya no voy a poder regresar. Entonces, ¿no estarías limitando ahí también mi derecho laboral? Entonces, esa es una pregunta que yo creo que sigue en construcción. O sea, lo que ha hecho el Estado, los 65 años no lo ha hecho, según entiendo, pues simplemente por decir a los 65 años ya se acabó tu vida. Y ya no puedes aportar y ya no puedes hacer nada. Creo que esa no es la lógica, sino que apunta a que ya en los estudios que se vienen haciendo, las personas mayores de 65 años son más propensas a que, si es que tienen el virus, desarrollar complicaciones que requieran camas UCI o camas de cuidados intensivos y que pueda hacer que fallezcan. Entonces, para proteger esa situación, y que además estamos viendo en Perú, por ejemplo, se ven muchas noticias en las que ahora se dice que a las personas mayores, si tienen una persona joven y una persona mayor, que elegir a quién van a darle un ventilador, eligen a la persona menor, o sea, a la más joven, porque teóricamente tiene mayor proyección de curarse. Pero realmente, y vemos otros casos de pronto, que una persona de 101 años ha salido de cuidados intensivos luego de tener el coronavirus. Entonces, como que es un poco difícil, es casi jugar a ser Dios y ver, a ver, a quién sí le doy para vivir y a quién no le doy para vivir. Entonces, creo que en ese punto es difícil. ¿Y cómo funciona en mi país? Yendo a la pregunta, pues, por ejemplo, si una persona se sintiera afectada, por ejemplo, fuera despedida o se fuera afectada en otros derechos, por ejemplo, constitucionalmente yo creo que podría presentar una demanda de amparo para iniciar un proceso de amparo que pretenda proteger su derecho a la salud, por ejemplo, su derecho a la vida, su derecho a la integridad. Lamentablemente, en mi país está regulado el amparo y, por supuesto, es un proceso que se supone que es rapidísimo, pero en la vida real no es así. Para que tu caso llegue ante el Tribunal Constitucional, primero tiene que ir por la primera instancia del Poder Judicial, la segunda instancia, luego, si es que procede con los requisitos procesales, un recurso de agravio constitucional y se presenta ante el tribunal. Y eso no va a pasar en un día ni en una semana. Y de pronto, si es que yo estoy diciendo, oye, me han quitado la posibilidad de tener un respirador, necesito un amparo hoy, ahorita, no lo necesito de aquí a un año cuando quizás haya fallecido. Entonces, eso sería como la parte formal, cómo se protegerían. Y como nosotros como país no hemos firmado tampoco y no estamos en esta lógica de las personas las personas mayores, entonces también las obligaciones internacionales pues son un poco más lentas de poder aterrizar en materia de personas mayores. Yo creo que muchos vivimos en la idea que somos jóvenes y seremos jóvenes eternamente, pero en verdad, como digo, y creo que esa lógica es importante, estamos caminando la vejez, entonces lo que hagamos respecto a esto, pues va a ser lo que en algún punto nos pueda tocar a nosotros. Entonces, yo diría, como constitucionalmente tu amparo, si fuera una libertad, el habeas corpus, tenemos distintos procesos, sí existen los mecanismos, existe la Defensoría del Pueblo, que también está como tratando de colaborar, pero como estamos en un proceso de pandemia tan desbordado, de pronto, por eso es que la Comisión Interamericana llama a que estas instituciones constitucionalmente instituidas sean sólidas, porque en la medida en que hayan solidez, va a permitir que todos los derechos sean tutelados. Muchísimas gracias, maestra Alexandra. Tenemos saludos de Héctor García, nos dice, excelente disertación, manejando bien el tema de los derechos humanos. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias.